Buenas noches, mi nombre es Martín Colmenares, este es mi carnet. Vengo a exponer sobre la práctica número 4. Para eso enfoco aquí la computadora. Voy directamente al simulador. Ok. Para la primera parte me dice que es un arranque de tensión reducida. Entonces voy al arranque R y aquí puse primero para un valor de 0 ohmios. Lo arranqué y esta sería la corriente de arranque y esta sería la corriente de estabilización, el voltaje, las RPM, y esos serían los tres datos que tomé en la primera fila. Hice lo mismo para los demás, parando el motor, moviéndola, no me acuerdo qué valor era, 1.6, lo volví a arrancar, corriente de arranque, corriente de estabilización y RPM. Hice eso para los demás, que fue este cuadro que hice aquí, la tabla 1, y posteriormente hice el arranque reducido en el autotransformador. Este lo hice con la tensión reducida. Hice lo mismo, pero variando el voltaje hasta mayor al 70%, más o menos aproximadamente aquí. Aquí marqué un 256 aproximadamente voltios. Lo arranqué, corriente de arranque, corriente de estabilización y RPM, lo mismo. Hice lo mismo para los demás. Posteriormente hice un gráfico de los datos que tomé. Este sería el gráfico de la voltaje versus la corriente de arranque. Este sería un gráfico del voltaje versus la corriente de estabilización. Vemos cómo es más pequeña la distancia de las corrientes. Obviamente porque la corriente de estabilización es menor a la corriente de arranque. Y este fue el gráfico del voltaje versus el número de las RPM, número de vueltas. Vemos como hay un pequeño incremento a medida que avanza. Y este sería el arranque estrella triángulo. Para este caso utilicé primero el arranque en delta, le di arranque, corriente de arranque, corriente de estabilización y RPM. Puse los datos aquí. Para el caso de delta, que sería triángulo, ¿sí? Vemos que aquí me dio 5, tuve 5.5, corriente de arranque, aquí está. Corriente de estabilización, perdón. La corriente de arranque me dio 50.45. Así continué para también el arranque en estrella, que fue con el arranque de tensión reducida. Sí, efectivamente. Y hice algo parecido. Utilicé el voltaje de 127. Lo ubiqué en 127, aproximadamente por aquí. Y para el motor lo volví a arrancar. 16 de arranque, 1.8 de estabilización. Como vemos aquí, las RPM 1794. Aquí el pequeño error, una pequeña variación. Y bueno, paso al siguiente. Aquí el factor, bueno, sería como la diferencia de corriente que hay entre lo que es el triángulo y estrella. Para este caso le hice el de arranque y me dio que es 3, el factor es de 3. Quiere decir que es 3 veces menos corriente lo que se consume para arrancar en estrella. Quiere decir que es más eficiente en el sentido de que no desprende calor. Y lo mismo hice para lo que es las condiciones anormales con 3 fases y 2 fases. Utilicé fue el arranque en delta, y simplemente tomé una medida. Tomé una medida cuando está conectado en 3 fases, que sería esta 3.17 de corriente de estabilización. Aquí lo vemos. Y después lo paro y la desconecto.
Al desconectar me da un valor de 50.45. Ahí vemos que está forzado. Tengo que corregir una parte de los datos. Aquí ya procedo a eso. Pero da 50.45 amperes. ¿Sí? Para cuando son en dos fases. ¿Qué quiere decir esto? Que si el motor arranca sin movimiento, no va a arrancar. Se va a quedar allí y se va a recalentar. Algo que es nocivo para los motores eléctricos. Y la reducción de alimentación, fui para la reducción de voltaje y aquí iteré desde este voltaje hasta varias medidas hasta llegar a más o menos aquí, aproximadamente aquí, y tomé estos valores. Y bueno, aquí respondí a las preguntas y eso sería todo. Muchas gracias.